Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo a todos? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Hacía un tiempo que no publicamos ningún vídeo. Entre fiestas y trabajo pues estaba siendo un poco más complicado. Y quería más volver con una sección que estoy haciendo este año, que es el tema de el análisis de los entrenadores desde el punto de vista del liderazgo de Primera División. Y justo pues han coincidido varias cosas que me han animado a poder hacerlo. Uno, que hubiera querido hacer la semana pasada, y otra que se presenta este fin de semana. Los que venís siguiendo mi canal de YouTube, pues sabéis que venía analizando a los entrenadores de Primera División un poco en orden a la clasificación. Ahora voy a romper el orden, por lo que os digo que ha habido dos situaciones que me han hecho cambiar un poco y además acelerar un poco los vídeos para poder compartirlos. Y nada, el primero va a ser un vídeo sobre Yagoba Arrasate, actual entrenador del Osasuna. Y haremos otro vídeo antes de la final de la Copa del Rey de Javier Aguirre, que los que me seguís en Instagram y en redes sociales veréis que comparto bastantes cosas o varias cosas de Javier Aguirre, porque me parece que lo que comparte es de un liderazgo que a mí me gusta muchísimo y que que en el siguiente vídeo lo analizaremos. Pero hoy venimos con Yagoba Arrasate, que fue noticia la semana pasada porque anunciaba que no seguía en Osasuna después de 6 temporadas, que no iba a aceptar la renovación de Osasuna y que dejaba el equipo. Entonces me parecía muy interesante aprovechar ese momento. Me hubiera gustado un poco antes para aprovechar la noticia, pero bueno, vamos a hablar hoy de Yagoba Arrasate. Vamos a por él. Bueno, pues vamos a analizar a Yagoba Arrasate. Como decíamos, noticia la semana pasada por anunciar su no renovación con el Osasuna. Vamos a hacer un poco repaso, aunque hablamos un poco desde la perspectiva del liderazgo o de cómo gestiona los equipos el entrenador. Siempre hacemos una pequeña previa. En este caso, Yagoba es, de los entrenadores que hemos hablado, el que menos carrera como jugador ha tenido. Ha tenido una carrera primero en las categorías inferiores de la Real, luego pasa a Eibar y luego ya pues pasa un poco la trayectoria de Yagoba en equipos cercanos de aquí del País Vasco. Juegan en Lemona en tercera división, en el Beasain, en el Goibar, Portugalete, que juegan en segunda B, y luego ya termina su carrera en el Amorebieta, ¿no? Bueno, pues una carrera para mí buena, porque juega en tercera y en segunda B, pero comparado con los demás técnicos que hemos visto, pues no ha tenido pues una carrera tan destacada, ¿no? Si es verdad que tengo anécdotas, como hemos dicho otras veces. En este caso con Yagoba sí he tenido jugadores que han sido entrenados por él. He tenido varios jugadores que han sido entrenados por él. He trabajado con varios jugadores que han sido entrenados por él. Como siempre digo, no voy a utilizar esa información para poder hablar de él. Sí, un poco en contexto general, pero no hablando en casos concretos. Pero sí que, pues por un lado tengo anécdotas de que me han contado jugadores que estuvieron con él en su día en la Real Juvenil jugando, que no se esperaban que fuese entrenador, que era una persona muy muy callada y que no le veían como entrenador. Y luego por otro lado tengo jugadores que han sido entrenados por él en categorías inferiores de la Real y sin embargo han hablado muy bien de él, ¿no? De cómo manejaba el equipo y las buenas sensaciones que transmitía, ¿no? O sea, tenemos esas dos visiones. Dicho esto, una vez que termina su carrera como futbolista, Yagoba está formado en una carrera universitaria como de magisterio, ejercía como profesor, que como hemos dicho muchas veces, esos pequeños detalles yo creo que luego sí que perfilan de alguna manera a los entrenadores, y en este caso yo creo que también. Pero luego ya empieza a entrenar equipos y vamos a irnos directamente un poco a cuando ya entra en el fútbol profesional. Después de entrenar en las categorías inferiores de la Real, en el juvenil, en el segundo equipo juvenil y en el División de Honor, en la temporada 2012-2013 entra en el cuerpo técnico de Philippe Montanier, entrenador francés que ficha a la Real. Entra como ayudante, como tercer entrenador, y pues en esa temporada, una temporada histórica para la Real, que termina clasificándose para la previa de la Champions. Y en esa recta final de la temporada 2012-2013, donde Montanier consigue clasificar a la Real para la fase previa de la Champions, no llegan a un acuerdo para la renovación y, sorprendentemente o no, pero la Real decide que el siguiente entrenador para la siguiente temporada fuese Yagoba Arrasate, un entrenador sin experiencia, con la experiencia que había tenido, pero deciden apostar por él.
Y la temporada 2013-2014 pues empieza con Yago Barrasate como entrenador principal, como primer entrenador de la Real, y una campaña en que bueno, pues comienza con la fase previa, ¿no? Una fase previa que yo creo que todos los que somos de aquí de San Sebastián la recordamos. Yo creo que muchos recordaremos dónde estamos en el momento del partido del Olympique de Lyon Real Sociedad, que es el equipo que le toca en la fase previa. Y yo creo que recordamos todos aquel partido porque el Olympique de Lyon era un equipo histórico de la Champions. Digamos un rival muy complicado y la Real le pasó por encima, ¿no? Con aquel golazo de Griezmann de medio tijera. Yo creo que todos recordamos dónde estamos en aquel momento. Y bueno, pues la Real pasa por encima del Olympique de Lyon y pasa a la fase de grupos, donde bueno, ahí queda eliminada en un grupo que le tocó el Leverkusen, el Shakhtar y el United. Y bueno, pues ahí quedó eliminado. Yo creo que las sensaciones no fueron malas, pero bueno, al final termina último de su grupo. Luego en Liga termina en una séptima posición que le da acceso a la previa de la Europa League, y en Copa del Rey hace un muy buen papel, llegando a semifinales después de muchísimos años y eliminado por un Barça en un partido de ida y vuelta con un arbitraje bastante polémico, un posible penalti a Carlos Vela, bueno, algunas decisiones pues que bueno, ahora recordando con la situación que hay, pues bueno, hay bastante polémica con esa situación, pero es una muy buena temporada para un Yago Barrasate que venía sin entrenar en la élite y bueno, pues consigue volver a clasificarle a la Real para Europa. Entonces, bueno, comienza la siguiente temporada, la 2014-2015, habiendo renovado previamente hasta el año 2016, pero bueno, es una temporada que empieza siendo eliminado de la previa de la Europa League, y luego, bueno, pues con unos primeros partidos con muchas dudas, dando creo que acceso al primer equipo a canteranos, pero bueno, los 10 primeros partidos consigue muy pocos puntos, consigue creo que 8 puntos así, y bueno, pues destituyen a Yago Barrasate y bueno, pues deja de ser entrenador del primer equipo. De ahí, está una temporada sin entrenar. Yo creo que Yago además ha contado en algunos momentos que le llegan muchas ofertas, pero en aquel momento bueno, estuvo un poco con la mente fría de qué puede hacer, incluso después de haber participado en Champions, pues le llegan ofertas de Europa, pero él, bueno, pues un poco con mente fría espera un poco y toma la decisión de la temporada 2015-2016, acceder a coger el cargo de entrenador del Numancia, un equipo mítico también, que ya había hecho la trayectoria, había llegado a primera división, pero había hecho la trayectoria sobre todo en segunda y segunda B, y bueno, pues coger el equipo en segunda división, y está allí 3 temporadas, con una última temporada bastante recordada, porque juega el ascenso a primera división, el que el Valladolid le pasa por encima, y bueno, no consigue ascender, que es su última temporada, pero bueno, con muy buen recuerdo. Y luego ya de ahí pasa a Osasuna, ¿no? Donde ha estado sus últimas 6 temporadas, una en segunda, donde consigue ascender, ese ascenso que no pudo conseguir con el Numancia, lo consigue con el Osasuna, y luego ya está 5 temporadas, bueno, pues consiguiendo que Osasuna se consolide en primera división, con una final de la Copa del Rey como el año pasado, conseguir terminar en séptima posición y clasificarse para la Conference League, y bueno, pues ahí todos esos logros que ha conseguido yo creo que lo han hecho asentarse muy bien en Osasuna. Además, en este tiempo hay una rueda de prensa muy especial que se hizo, pues en este momento del fútbol se hizo como muy viral, porque el director deportivo de Osasuna, Braulio, en un momento en el que Yago Barrasate el equipo estaba mal, dice que van a confiar en él y va a salir en rueda de prensa a decir que va a seguir en el equipo, y esa rueda de prensa pues ha hecho como muy viral, ¿no? Como esa apuesta y esa unión, ¿no? Y todo eso desemboca a la rueda de prensa la semana pasada, en la cual el presidente, el director deportivo y el propio Yago Barrasate anuncian que no va a seguir Yago Barrasate, bueno, pues en una rueda de prensa muy emocionante, casi de amigos, más que de compañeros de trabajo, de amigos, el club deseando que Yago siguiese, pero Yago diciendo que si no estaba seguro y no tenía la certeza de que iba a dar el 100%, pues prefería no seguir, ¿no? Yo creo, veremos a futuro, yo creo que probablemente ya tenga algún equipo, me da la sensación, esto es pura intuición, pero creo que puede tener algún equipo.
Y viendo un poco cómo es un poco Yagoba en su forma de ser, ¿no? Yo creo que es un entrenador muy del norte, muy de valores, de principios, un entrenador que creo que ha ido mejorando sobre todo en la gestión de los equipos, porque yo conozco un poco cómo funcionó en la Real y cómo funcionó en el Numancia, y creo que en ese momento no, por lo que yo conozco, no empleaba lo mismo o no utilizaba los mismos medios que utiliza ahora, hablando de lo que son las personas. No digo que no tuviera la misma idea, probablemente, como creo que hemos dicho, ¿no?, que Yagoba es una persona con una carrera universitaria de magisterio, de formación de profesor. Yo creo que esa parte pedagógica la tiene y siempre la ha querido tener, pero yo creo que al principio no la utilizaba tanto como ahora, que cuando ahora escuchas las charlas de Yagoba, cuando le entrevistan, nombra mucho la importancia del jugador, del colectivo, de hacer el equipo, pero también de ese tú a tú con el jugador, ¿no? De cuidarlo, de estar cerca, de entenderlo, de comprenderlo, de saber que el jugador te puede calar enseguida. Yo creo que esa evolución de Yagoba ha sido muy importante en estos años, porque yo creo que al principio creo que carecía un poco de ello. No digo que, vuelvo a repetir, no digo que no quisiera tenerla o no tuviera dentro ese germen, pero yo creo que eso ha ido mejorando mucho con el tiempo, ¿no? Que también es lógico, ¿no? Al final, cuando vas adquiriendo experiencia, pues sabes un poco más cómo ir gestionando los vestuarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un entrenador, pues como decíamos, muy del norte, muy de arraigado. También él ha hablado en las ruedas de prensa de la importancia de entrenar estos equipos que ha estado, ¿no? Que son muy parecidos, Real, Numancia, Osasuna, no son parecidos en cuanto a estructuras, pero sí en cuanto un poco a filosofías de ser muy de familia, muy de valores, ¿no? Y yo creo que eso a Yagoba es lo que le viene bien. Sería interesante ver a Yagoba en un escenario diferente, ¿no? En un escenario, él también ha dicho, ¿no? Además alguna vez se la ha pinchado un poco por ahí, ¿no? Que dijo que él no podría entrenar al Betis, que luego lo ha matizado, no es que no pudiera entrenar, sino que igual le resultaría más complicado, ¿no? Porque es un entrenador con unas ideas muy cercanas aquí al norte, ¿no? De muy intensidad, de presiones altas, de sacar centros, de jugar por banda y sacar centros. Entonces, bueno, ese juego más de las palmas de Betis, de toque, pues igual se resistiría más. Pero bueno, vamos a ver cuál puede ser su próxima aventura. Lo que decía, yo creo que las características de Yagoba pues son un poco ese punto de entrenador de valores. Creo que también ha sacado un poco más de carácter. Creo que ha impulsado esa parte de familia, grupo, un poco como profesor, ¿no? Como metodología de pedagógico, ¿no? Casi podríamos decir que le podemos llamar el profesor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo creo que en esa parte, pues creo que ha mejorado mucho, y creo que es por eso Osasuna le duele tanto que se vaya, creo, ¿no? Porque habían encontrado una persona con la que los valores del club, unos valores muy arraigados, muy centrados, pues estaban muy presentes y lo gestionaban muy bien, ¿no? Y yo creo que está haciendo un muy buen trabajo. Entonces, creo que Yagoba pues tiene esa parte de ser un entrenador muy humano, que lo ha mejorado mucho, muy cercano, muy de familia, muy de hacer equipo, muy de hacer grupo, muy de ir todos a una, y muy noble, muy sincero, me parece que es una persona que tiene un valor sustancial, ¿no? Con un cuerpo técnico de mucho tiempo. Bueno, creo que es un poco esa clase casi de universidad que la está gestionando él como profesor. Así que nada, veremos. Yo creo que el reto o la mejora de Yagoba va a ir por ahí, por ver si es capaz en un entorno diferente a lo que es esta parte del norte, en equipos con unas similitudes, si saliendo de esa zona en otro sitio podría funcionar su metodología, y ver si es capaz de dar ese salto y ver hacia dónde va. También puede ser que, ahora que está muy de moda los entrenadores vascos, que por cierto en el Panenka la revista Panenka de este mes o del mes anterior, no sé, hacen en el número 136 hacen una especial de entrenadores vascos, que tengo aquí la revista. Bueno, pues si igual se anima a probar fuera, que también Inglaterra puede ser un fútbol al cual se puede adaptar muy bien, y veremos por dónde va.
Para mí es un entrenador que ha evolucionado mucho en cuanto sobre todo a la gestión, porque yo creo que la parte técnica la ha dominado mucho siempre, la parte de entender bien el juego, creo que ha evolucionado mucho en la parte de gestión de personas, porque en una forma de jugar como la que él quiere y en una idea como la que él tiene de vestuario, creo que era sustancialmente importante el poder tener esa cercanía con el jugador. Y si no te sientes cómodo con ello, es muy difícil poder conseguir lo que ha terminado consiguiendo. Así que nada, esperaremos a ver a dónde va Yagoba. Para Osasuna es una gran pérdida, pero bueno, seguro que traen a otro entrenador, seguro que Yagoba también tiene un reto nuevo por delante. Yo ya os digo, veremos a ver si se confirma, pero yo creo que la temporada que viene no va a estar sin banquillo. Y nada, seguimos. Os digo, esta misma semana, antes de la final de la Copa del Rey, sacaremos el vídeo de Javier Aguirre, que nos ha dejado multitud de ejemplos de un buen liderazgo. Así que nada, hasta pronto. Como siempre, si os ha gustado, darle a me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros, compartiros si os ha gustado, si creéis que puede ser interesante para otras personas. Recordad, tenemos lecturas recomendadas, tenemos conversaciones, tenemos aprendizajes, píldoras, tenemos un montón de cosas en el canal. Así que vamos, seguimos. Hasta pronto. Chao, chao.